Miguel Ángel Toma, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? Bien, bien, acá estamos, esperando a ver si termina el conteo de Córdoba, efectivamente, y algún día intentando, no sé si hablar con Harry Potter o quién para que me explique alguna vez qué es lo que pasa en Formosa, pero bueno, eso, eso ya está. Eso es muy difícil de explicar, Sí, José Luis. no, no, porque por eso digo, desde la politología y el análisis, todo eso ya es imposible. Bueno, quería preguntarte tu lectura, tu análisis de todo lo que ha acontecido en Jujuy, en donde indudablemente, quizá por primera vez, se ha logrado establecer por lo menos identidades y prontuarios de muchos de los que actuaron, pero en lo que, independientemente de lo que llegue a constituir como plexo de la investigación que hay, queda claro que hubo una cuestión muy organizada, con criterio de guerrilla urbana allí en todos esos eventos, ¿no? Sí, yo creo que lo que ocurrió en Jujuy es realmente muy interesante de analizar, porque en realidad te desnuda cómo es el modus operandi, cómo es la metodología y quiénes son los que intervienen en este tipo de situaciones, ¿no? Yo lo he señalado claramente y los hechos lo van ratificando, que aquí confluyeron en estos actos de violencia, en esta suerte de ejercicio de naturaleza preinsurreccional, varios factores. En primer lugar, los partidos de izquierda. En segundo lugar, grupos piqueteros, no solo de Jujuy, también del resto del país, particularmente de Buenos Aires, quedó claro y demostrado que se movilizaron desde el Gran Buenos Aires con micros, grupos de piqueteros de la izquierda y también del oficialismo actual, por un lado. También participaron activistas y grupos de choque provenientes de Bolivia. Hay una foto concreta que muestra a un participante de estos hechos que es boliviano y que pertenece al ejército boliviano. De manera que queda claro también que ha actuado acá los mismos grupos que actuaron en Perú cuando Perú tuvo que controlar y cerrar sus fronteras, porque de Bolivia grupos del MAS, que responden a Evo Morales, y que están financiados por el narco, esto digámoslo con todas las letras, Sí. hicieron los escándalos que hicieron en la zona de Puno y de Cusco. De manera que cuando vos juntás todos estos elementos, te das cuenta que acá no hubo ni espontaneidad, ni hubo una reacción social en contra de la Constitución que cumplió todos los pasos institucionales que corresponden, sino que se utilizó como excusa esto para generar un golpe, un intento de golpe de Estado o una gimnasia de naturaleza, como te dije, preinsurreccional. Así de sencillo, José Luis. Sí. Bueno, y un dato más, perdón. Sí. Realmente no sé cómo calificarlo. Lo que hizo esta mujer con antecedentes de todo tipo, que se golpeó la cabeza contra el vidrio del patrullero, de la camioneta en que la querían detener, para intentar decir que había sido objeto de acciones de ilegales, ¿no es cierto?, de tortura de alguna manera, de maltrato. Por supuesto, en esto no estuvo ausente el gobierno nacional, ¿no? El silencio, por un lado, de condenar esto, la actitud de no enviar fuerzas federales para liberar las rutas nacionales que están cortando prácticamente el ingreso o el egreso de Jujuy, y la presencia de Pietragala, que fue a ver si se respetaban los derechos humanos frente a la represión policial. Bueno, más clarito agua. Sí, sin duda. Yo ahí, en el caso de esta mujer, que primero se dijo que era docente de La Matanza, después quedó claro que no, que es jujeña, que tiene antecedentes penales gravísimos y que es de una familia de delincuentes, porque tiene un hermano preso en Alto Comedero, la madre fue protagonista de un escándalo a las puertas de ese penal hace aproximadamente un año. Lo que comenté varias veces frente a la audiencia es que es alguien que se ha entrenado para hacer eso. Eso no es espontáneo, es algo que está muy pensado. Es decir, frente a esta situación provoca este hecho y además, digamos, golpeó de manera tal que destruyó literalmente el vidrio y prácticamente
la lesión era casi menor, y esto se salda porque hoy hay miles de personas en cualquier lugar con un celular grabando, porque si no, era, digamos, la imagen de la represión gubernamental sobre el pueblo, ¿no? No, tal cual, tal cual. Sí, la familia esta realmente, digamos, el hermano está preso por 32 años, tiene una condena por doble homicidio. No, no. A ver, esto es toda la marginalidad que se utiliza para activar este tipo de situaciones y después querer sacar un rédito político. Yo lo escuchaba incluso declaraciones que hizo, creo, con un colega tuyo, creo que Mitre, este dirigente piquetero que me cuesta llamar, Bibiloni, Bilibón, creo que es. Bibiloni, Bueno, Bilibón, sí. sí, algo así. O Beliboni, bueno. Y realmente era toda, cuando le pregunta el periodista si condena o no los hechos de violencia que intentaron tomar la legislatura, que rompieron todo, que lo intentaron quemar, dijo, bueno, no, yo no estaba ahí, estaba viendo qué hacían con los detenidos, ¿no? En el penal al que habían sido llevados. Sí, sí. O sea, claramente una actitud de intentar sacar por cualquier medio un rédito frente a esto, tratando de condenar a la supuesta represión ilegal, ¿no? Clarísimo. Yo creo que no se puede agregar más nada. Están desnudados. Ahora, esto no quiere decir que no sigan insistiendo con esta metodología, ¿no? Sí, sí, claro. Además, bueno, de hecho, aplican un manual que que fue elaborado por el Comiter en la década del 20, que es digamos, un manual insurreccional. Lo siguen replicando y además siguen teniendo, siempre digo, la obsesión de tomar el Palacio de Invierno, ¿no? Por eso van sobre la legislatura. Sí, sí, siguen Tal cual. presos de esa locura, ¿no? Sí, tal cual. Agregarle a todo esto también la participación de pseudo reivindicadores del indigenismo. Ahí también participaron grupos que se definen como aymaras, o como parte de los pueblos originarios. Esta es la otra. Mira, es muy simple. El otro día lo estábamos charlando. Estos grupos marxistas, porque son todos marxistas en su concepción, realmente responden a lo que hoy podés definir como neomarxismo, ¿no? Y que está perfectamente, si lo lees con detalle, expresado en los documentos del Foro de San Pablo y de Puebla. Ahí está muy, muy claro el tema, y toman toda la teoría de los neomarxistas, desde Gramsci, por allá por la década del 20, del 30, digamos, hasta más recientemente intelectuales, entre comillas, los intelectuales como Jacques Derrida, ¿no? Que en realidad lo que plantean, José Luis, es una modernización del pensamiento de Carlos Marx. Marx decía claramente que si se resuelve la contradicción principal, esto es burguesía-proletariado, se resuelven también las contradicciones secundarias que existen dentro de la sociedad capitalista. Como la contradicción principal entre burguesía y proletariado fue resuelta por el sistema capitalista a través del consumo, claro, y de la integración a la calidad de vida de los sectores asalariados, tuvieron que actualizar y ayornarse los marxistas y dijeron no, no podemos seguir hablando de esta lucha porque desde que se cayó el muro de Berlín, incluso de antes, esto de burguesía proletariado no funciona más. Vamos a trabajar sobre las contradicciones secundarias del modelo. Entonces, ¿cuáles son las contradicciones secundarias? Las que estamos viendo, desde el tema de la inserción, de la integración, el tema del indigenismo, el tema de la ecología llevada al extremo, el tema de la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces van generando colectivos pequeños, pero de una enorme capacidad de incidir y de activismo que genera estas cosas. Bueno, si vos mirás Jujuy, vas a poder hacer un perfecto análisis de esto que te estoy diciendo, que demuestra claramente que detrás de esto hay un elemento de naturaleza ideológica, hay
un elemento de naturaleza metodológica y la concurrencia de todos estos factores que te acabo de señalar. Sí. Pero realmente esto es toda una radiografía de cómo se generan estos procesos insurreccionales. Y quiero decirte además que el Foro de San Pablo hoy, de alguna manera, desde su impronta ideológica, gobierna en más de 10 países de América Latina, ¿no? Cuidado. Bueno, a ver, seguramente no era la intención de Francis Fukuyama cuando escribió El fin de la historia, Sí. ¿no? Seguramente no era, con la caída del muro de Berlín, pero está claro que la izquierda marxista en el mundo se reconfiguró, se metieron en las cuestiones, primero arrancaron por el lado de la ecología, aprovecharon Chernobyl para meterse por el lado de la energía atómica. La guerra de la invasión a Ucrania ha desnudado que todo eso no era casual, porque Europa estaba prisionera del gas ruso. Y digamos, es como una construcción permanente y sistemática, ¿no? Es decir, ahora lo que me impresiona mucho es cómo la reacción está cruzando las naciones de una manera importante. Es decir, no es ninguna casualidad que Giorgia Meloni sea el primer conductor político italiano que ha reunido, digamos, además de una mayoría real para imponerse en muy poco tiempo una condición de conducta de liderazgo de Italia de la que Italia carecía, y todo eso pivoteando sobre valores centrales, culturales de la historia de Occidente, ¿no? Por ejemplo. Tal cual. Y Meloni además ha construido ese poder en clara contradicción contra todos estos elementos que te hemos señalado. Es decir, es la contracara en términos de reivindicación de valores de los antivalores que la izquierda utiliza como elemento para justificar su propia actividad. Realmente interesante el fenómeno de Meloni en Italia. Pero en general el péndulo está yéndose de las izquierdas, particularmente en América Latina, hacia más el centro, digamos, ¿no? Yo lo decía el otro día, analizando ayer la situación política en la Argentina con un grupo de compañeros, que el hecho, por ejemplo, de que el kirchnerismo tenga que haber aceptado a regañadientes la candidatura de Sergio Massa, a quien consideran una suerte de peronista conservador, vinculado a sectores de poder de Estados Unidos, al Círculo Rojo, que negocia con el Fondo Monetario, es también un alejamiento del discurso de la izquierda que históricamente ha sostenido el kirchnerismo, ¿no? Si además ves en la Argentina la aparición de un personaje complejo, ¿no? Como Milei, pero que reivindica también cuestiones de derecha y del liberalismo, y ves además Juntos por el Cambio, del sector del cual yo participo, y a través del peronismo republicano, también levantando consignas y propuestas de un centro nacional, te vas dando cuenta que en la Argentina el péndulo se está alejando de la izquierda. Cuando ves lo que ocurre en Jujuy y se desnuda la hipocresía y el cinismo que está detrás de este tipo de manifestaciones, que además en el caso de Jujuy se montaron sobre una manifestación pacífica de los docentes, sí, claro, que estaban planteando con todo el derecho del mundo una reivindicación salarial. Es decir, también queda claro que la metodología de estos sectores es montarse sobre legítimos reclamos para convertirlos en eventos violentos. Pero bueno, en síntesis yo creo que estamos viendo un momento de fin de ciclo, de un agotamiento del proceso kirchnerista y de un reverdecer dentro del espacio de lo que hoy constituye el oficialismo de los sectores clásicos del peronismo, ¿no? Sí, y no está, por eso yo hacía la cita de Meloni, a la que podría agregar el impresionante rol de Isabel Díaz Ayuso en España en este momento. Claro, ¿no? claro. Que ha tenido un extraordinario ejercicio de prudencia, evitando querer disputarle la conducción del partido, a quien es ahora su candidato a primer ministro, que me pareció un agregado a la inteligencia que siempre le destaco a la praxis política de Ayuso.
Pero también hay un tema, mirá, hace no mucho, hablando con Dolores Ajenjo, que es una escritora catalana, que salió a hablar y opinar del tema este horrible que pasó con las chiquitas marplatenses que buscaron suicidarse, una de ellas lo logró, la otra nos cuentan que ha evolucionado y que está muy bien. Y en la conversación en un momento ella hace unas definiciones sobre el tema del catalanismo destituyente, ¿no? Con respecto de España. Y le digo, bueno, pero ¿qué cambió? ¿Qué pasa? Y me dice, hemos perdido el miedo a que nos digan fachas. Claro. Y me pareció fenomenal, digo, porque es eso, ¿no? Es decir, han abusado de una suerte de preeminencia que también tiene mucho que ver con la incultura general. En 2 entrevistas que se hicieron en la televisión pública, los entrevistadores quedaron sorprendidos porque sus interlocutados les dijeron que el Partido Comunista Argentino era socio y compañero de ruta de Videla. Quedaron totalmente impactados, como diciendo, pero esto es ciencia ficción, ¿no? Es decir, también hay que preguntarse algunas cosas, ¿por qué no se dicen más seguido y con más fuerza, ¿no? Porque hay todo un relato que intenta encubrir la realidad con una formulación de naturaleza ideológica, ¿no? Yo tuve una vez un debate en televisión con un diputado actual del kirchnerismo, un banquero, El dueño del Credicop, decís vos. ¿Cómo, perdón? El dueño del Credicop. Sí, tal cual. Sí. Y la verdad que en un momento, ya cansado de tanta hipocresía, le dije que mientras que los peronistas en la época de la dictadura éramos perseguidos, torturados, etcétera, que no éramos guerrilleros, todo lo contrario, teníamos posiciones muy claras en contra de Montoneros, ni que hablar del ERP, ellos planteaban la constitución de un gabinete cívico-militar. Es decir, el Partido Comunista Argentino quería participar del gobierno de Videla. Y mucho más, yo recuerdo, cuando la Argentina no entró en el bloqueo cerealero a Rusia, que determinó Estados Unidos en aquel momento, vos recordarás. Sí, por la invasión de Afganistán. Claro, entonces mientras que a nosotros nos perseguían, nos torturaban, no podíamos trabajar, éramos militantes perseguidos, ellos estaban planteando un acuerdo con la dictadura. Entonces a mí que no me vengan a joder, José Luis, con este tipo de cuestiones, porque las conocemos y las conocemos muy claras. Y la verdad eso de que no tememos que cuando decimos lo que pensamos y nos oponemos a la izquierda, que nos digan facho a esta altura del partido, los verdaderos fachos son los fachos de izquierda, ¿no? Que son ellos. No tengo duda de eso. Te mando un abrazo, gracias, como siempre. Igualmente, José Luis, hasta pronto. Miguel Ángel Toma. Bueno, en este momento es la hora 8:54.